Muy buenos días, señores estudiantes. Espero Buenos que días, doctora. se encuentren bien. Buenos días. Después del incidente de ayer que nos imposibilitó terminar las exposiciones del debate, hoy vamos a retomar el mismo. Vamos a terminar el debate del segundo tema y vamos a hacer el debate final del tercer tema. Y también vamos a ver una última materia, un último tema y actividad, que son las buenas prácticas en los servicios de salud. Esto dará lugar a la última tarea que tenemos y ya daremos por concluido toda la materia de socioantropología. Bueno, una vez que ustedes obviamente hayan hecho las dos tareas, tienen una tarea pendiente que es una investigación sobre violencia de género, y a partir de mañana pues tendrán otra tarea que será sobre buenas prácticas en los servicios de salud. Las dos grupales, las dos tienen que hacerlas con los grupos de exposición y daremos bastante tiempo para que no haya problema de no poder subir al aula virtual. Bueno, señores, entonces vamos a comenzar a reanudar el debate, y me parece que se quedaron en las últimas preguntas. Sí, doctora, muy buenos días con todo. Matrimonio igualitario. Entonces, por favor, terminen las últimas preguntas, contextualicen primero un poquito y terminen las preguntas. Disculpe que no le escuché, doctora, lo que dijo lo último, disculpe. Contextualicen quiere decir que, por favor, que expliquen un poquito por dónde para retomar las preguntas que faltaban. Yo puedo decir. Sí, compañeros, sí, espérese, ya le voy a dar el paso. Muy bien, adelante. Muy buenos días con todo. Hoy día vamos a reanudar lo que es las preguntas o el contexto que estábamos el día de ayer debatiendo, la que tenía mi compañero Edis. Bueno, muy buenos días. Bueno, seguimos con el proceso de las preguntas. Bueno, la adopción y crianza de niños por padres del mismo sexo es un tema de reciente discusión. Aunque ha sido investigado por más de 4 décadas en el resto del mundo, existen dudas de que al crecer este tipo de familias produzcan efectos adversos, de que sean mal vistos por la sociedad y sea criticado por las demás personas. Como también el niño sea víctima del bullying en la escuela, de que el niño crezca y al darse cuenta niega a sus padres. En realidad existen muchas cosas que pueden pasar a medida de que el niño vaya creciendo. Sé que los niños tienen derecho a realizar una familia y un hogar, incluso si están conformados por personas del mismo sexo. Pero la realidad está hecha de que el niño pueda crecer con dificultades en la vida, como también podría afectar su salud psicológicamente como emocionalmente. Bueno, ahora sí podemos retomar las preguntas, compañero. Ok. Los compañeros, por favor. Compañero Shure. Hola. Buenos días. Yo creo que las culminaron. Eran preguntas, ayer terminaron. Pero se quedó una pregunta en el aire que estaban debatiendo.
pero creo que no se encuentran el resto de compañeros para continuar lo que es el debate. O sea, yo solo no puedo continuar. Por favor, formule la pregunta y que cualquier Claro, pues integrante del grupo sí, conteste. eso le iba a decir. Yo voy a continuar con una pregunta para el grupo. Disculpen. ¿Por qué creen que hay a veces padres que están a favor y a veces en contra con las decisiones que a veces los hijos toman, en este caso, de ser de otro sexo? Porque si muy bien sabemos, hay a veces padres que se apoyan a sus hijos por ser eh, tener otros gustos, pero hay a veces familias que no apoyan ese rol o esa cuestión de la persona que ha tomado. ¿Por qué creen, a uno de mis compañeros, por qué creen que hay familias que se ponen en contra de sus hijos en vez de apoyarlos? Pues como usted mismo dijo, hay padres que no aceptan la orientación sexual de sus hijos, que según ellos prefieren lo mejor para sus hijos, que viendo en ese caso de que su hijo esté siendo de un sexo, por ejemplo, un hombre y que se quiera convertir del otro sexo, pues él no le va a querer gustar porque él va a pensar que lo van a discriminar a la familia o a él o al propio hijo. Pues yo digo que pues eso puede ser un motivo. Claro, como por ejemplo, Muchas veces sienten vergüenza del qué dirá la gente. A veces también existen reglas dentro de la familia o exigencias que, bueno, no permiten. O si están dentro de una religión, obviamente ellos no van a aceptar que el hijo, en este caso, le agrade, si es hombre en este caso, le agrade a otra persona del género masculino. Entonces a veces eso va por descendencia familiar o incluso a veces la vergüenza del que dirá la gente. claro, es verdad lo que dicen compañeros, pero por ejemplo, que en algún futuro nosotros llegamos a ser padres y uno de nuestros hijos esté en esa posición, ¿qué pensaríamos nosotros o qué decisiones tomaríamos nosotros? ¿Cuál fue la pregunta? Que digo que si por ejemplo, algún futuro nosotros llegaríamos a ser padres y uno de nuestros hijos, tanto sea hombre como mujer, decide que su sexualidad sea diferente a la que ya está dicha por Dios. ¿Qué pensaríamos o qué decisiones tomaríamos nosotros ante ellos? ¿Lo apoyaríamos? Eh, lo rechazaríamos? Pues sí, yo Algo, teniendo un hijo así como padre, pues ya tocaría aceptar, pues, o sea, no le puedo hacer nada, no podía, no le podía, apartar de lo que él piensa. La compañera que iba a hacer también la respuesta de la pregunta que hice a continuación, por favor. ¿Me logran escuchar? sí, compañera. Es que la compañera no se encuentra dentro de la sala. Ok, usted iba a responder, parece. O sea, yo iba a decir lo mismo, o sea, de acuerdo a su pregunta, lo mismo que respondió el compañero Jerry, porque, o sea, si mi hijo algún día que yo llegue a ser madre, tengo un varón y le gusta otra persona de su mismo género, o sea, yo no podría decir, no, ¿sabes qué? No lo apoyo, o te vas de mi casa, o
o no te acepto como hijo, te niego, no, ¿verdad? Entonces yo lo aceptaría, aunque me duela, porque obviamente a uno le va a doler, como padre le va a doler, pero lo aceptaría. Ok, compañera, muchas gracias. Bueno, durante el día de ayer y el día de hoy hemos visto, o mis compañeros han explicado lo que es el matrimonio igualitario y la adopción de hijos. De que en ocasiones este tema ha ocasionado en general en la antigüedad muchos conflictos y también siguen causando conflictos en la actualidad. Pero una cosa sí debemos tener en claro, aunque ciertas personas aquí, ciertos compañeros en esta sala están de acuerdo como no están de acuerdo sobre el matrimonio igualitario, debemos de pensar un poquito más allá, que a pesar de las cosas que hacemos como seres humanos, también debemos de tener lo que es una oportunidad para seguir adelante, así sea crear lo que es una familia entre un hombre y una mujer o una familia del mismo sexo. Todos tenemos lo que es las mismas oportunidades. Ya, bueno, concluyendo con el debate, durante estos 2 días hemos conocido tantas conclusiones claras de que debemos de apoyar las decisiones de nuestros, ya sean hermanos o nuestros hijos. El debate se llevó a cabo para que sepan un poco más de estos temas. Mis compañeros les explicaron, en las preguntas fueron claras y no se llevó con ninguna rivalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los integrantes de este grupo. Y pasamos al grupo número 3, despenalización del aborto en caso de violaciones a menores de 15 años. Buenos días, doctora, y buenos días, compañeros. Nosotros a continuación vamos a hacer la intervención del debate sobre la despenalización del aborto en violaciones a menores de 15 años. Las reglas para este debate son que 2 o más personas no pueden hablar al mismo tiempo, no deben imponer ningún punto de vista personal, deben hablar con seguridad y libertad, deben escuchar con atención las otras ponencias para poder hacer una respuesta con la suya, y deben utilizar un vocabulario adecuado, evitando palabras de registro informal. En cuanto al tiempo, se distribuirá de 5 a 7 minutos máximo para defender cada una de las ponencias y para las preguntas un tiempo de 8 minutos en total. Las ponentes a favor son Mesa Lisset, Antonella Farías y Heidi Picay. Y las ponentes en contra son Vaca Margarita, Marida Diego y Rivenera Sheila. Las personas que se encargan de hacer las preguntas a favor son Díaz Daniela, Saltos Alejandra y Zambrano Doreles. Y las personas encargadas de realizar las preguntas del grupo en contra son Marmoles Alejandra y García Christopher. Ahora les voy a dar una introducción acerca del tema. Conocemos que una violación es un delito que consiste en el acto de tener sin consentimiento relaciones sexuales con otra persona. Y este se conoce que es un acto de agresión habitual en la violencia de género. El aborto es un tema complejo, ya que ni siquiera existe una definición aceptada para todas las ramas del pensamiento humano. Sin embargo, en Ecuador, el aborto está entendido como una interrupción involuntaria en el embarazo o aborto inducido, que es legal solo cuando la vida o la salud de la madre está en riesgo, o en caso de que el embarazo sea producto de una violación a una mujer con discapacidad intelectual. ¿Pero qué es la despenalización del aborto? Bueno, es establecer que este acto no sea considerado más como un delito, sin estar sujeto a enjuiciamiento y prisión, sino como una opción voluntaria de quien se somete a él, porque un embarazo forzado o no deseado puede llegar a ser un grave problema, sobre todo para las adolescentes. Ecuador es uno de los pocos países de América Latina y del Caribe que no permiten el acceso al aborto en caso de violación. Pero agregado a esto, se tiene que decir que el país tiene una alta tasa de violencia de género, en los cuales hay muchas violaciones a niñas y adolescentes. Con esta introducción ya estamos un poco más relacionados con el tema.
Así que voy a dar la palabra a mis compañeras de la ponencia a favor. Bueno, una ponencia a favor del aborto es que el aborto se debe despenalizar en caso de violación debido a que se debe de proteger la dignidad de las mujeres y niñas al otorgarle a las víctimas de su violación sexual la oportunidad de decidir si desean seguir adelante con sus embarazos. Es decir, si una niña fue abusada sexualmente y queda embarazada de su abusador y no quiere seguir el embarazo, no tienen por qué negarle el querer abortar, ya que ha sufrido un trauma tanto emocionalmente, físicamente como sexualmente, por lo cual no estaría preparada para afrontar lo que podría pasar si sigue adelante con el embarazo, ya que el niño podría nacer en un ambiente no propio para él. Por otro lado, negarle a quienes han sufrido violaciones sexuales la posibilidad de decidir si desean o no continuar su embarazo es una medida cruel, ya que la posibilidad de decidir si desean o no continuar con su embarazo debería asegurarse de que nadie tenga esa obligación de continuar con un embarazo con el cual no se siente segura, o sea, no deseado. El aborto también se tiene que dar en caso de que se encuentre en riesgo lo que es la vida de la salud de una mujer embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental presenta un embarazo que es resultado de una violación, ya que aquella mujer o niña que haya sido violada ha sufrido la experiencia traumática de ser violada, no debería enfrentarse a la posibilidad de ser encarcelada si decide someterse a un aborto. Ya. Actualmente el Código Penal prevé sanciones para las mujeres y niñas adolescentes que obtengan abortos, incluidas penas de 6 meses a 2 años de prisión. Pero una mujer o una niña que ha sufrido la experiencia traumática de ser violada debería enfrentarse a la posibilidad de ser encarcelada si desea someterse a un aborto. Pues no. Las mujeres o niñas embarazadas a causa de una violencia sexual deberían tener, como ya lo dijo anteriormente mi compañera, el derecho a decidir si siguen adelante con su embarazo o no, o tienen un acceso a un aborto seguro y legal, ya que sería una forma de ayudar a superar el sufrimiento que lleva. Por eso, la Comisión de Justicia está analizando como una parte de reformas al Código Integral Penal, una propuesta legislativa para despenalizar el aborto cuando el embarazo sea resultado de violación. Según Human Rights Watch, Ecuador es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que no permiten el acceso al aborto, es decir, solo permiten cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental presenta un embarazo que es el resultado de la violación. Pero ¿por qué negar a las demás mujeres quienes han sufrido violaciones sexuales la posibilidad de decidir si quieren continuar o no con su embarazo? Ecuador debería asegurarse de que nadie tenga la obligación de continuar un embarazo que no sea resultado de su voluntad. Continuando, según una encuesta del año 2012, aproximadamente 1 de cada 4 mujeres en el Ecuador sufre de violencia sexual durante toda su vida. La verdad, este vendría a ser un dato particularmente muy alarmante, puesto que las tasas de violaciones sexuales hacia niñas adolescentes son demasiado altas. Cerca de 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz en Ecuador cada año y se considera que todos estos embarazos son producto de una violación sexual. Dado que 14 años no es la edad de que una niña de consentimiento sexual en el país. Otro punto es los riesgos que puede conllevar un embarazo en una menor de edad. Claro que todos ustedes me podrían decir que en su comunidad, en el lugar donde viven, conocen a muchas niñas menores, incluso de 12, 11 años,
que han dado a luz sin ninguna preocupación, sin ningún problema. Y sin embargo, aunque esto sea en parte cierto, nunca se han preguntado en realidad cuál es el daño psicológico que les provoca todo esto. Aquella niña que no deseaba tener un hijo, es más, que ni siquiera hubo amor en el momento de la concepción, sino que fue producto de un hecho demasiado aborrecedor, un hecho despreciable, algo que la lastimó, porque ahora en vez de jugar con alguna muñeca, terminar sus estudios, vivir su niñez de una forma normal, va a sufrir por todos los acontecimientos sucedidos, y si no tiene el apoyo de algún familiar, va a ser peor para ella y para el niño que vaya a venir. Bien, ya después está las ponencias a favor, doy paso a mis compañeras con la ponencia en contra. Adelante. Bien, al saber que el aborto es un tema complejo, hay que tener tener presente que sí, el aborto en caso de violaciones o la violación como tal es un hecho atroz. Pero hablando un poquito más del aborto y ya un poco más globalizando el tema del aborto en menores de 15 años, pues desde un punto de vista humano, es un antagonismo de los derechos humanos fundamentales. Está atentando contra la vida de un ser y el derecho a la libre elección. Bien, en la actualidad, una población de aproximadamente el 20% de la población mundial, el 85% de este porcentaje total en el desarrollo de países subdesarrollados, aproximadamente este 85% representa a 13 abortos anuales de cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. Por lo cual la legalización del mismo se va a convertir en algo mucho más allá de lo aceptado como tal. También se determina que el aumento de la mortalidad, en este caso del porcentaje visto de abortos anuales en este rango de edad, en este porcentaje dado. Las jóvenes adolescentes que tienen la posibilidad mucho mayor en estos casos de aborto, presentan graves consecuencias en el mismo. Mediante la ponencia que nosotros presentamos, nos estamos enfocándonos en las consecuencias que esto conlleva. Por ejemplo, las mujeres o las adolescentes en este caso tienen más posibilidades a tener un parto prematuro que las mujeres ya mucho mayores. Pueden presentar abortos espontáneos, tener problemas, el bebé puede presentar malformaciones, tiene muchas consecuencias negativas. Otra de las consecuencias negativas que va a presentar es que sí, la violación es un acto atroz, pero más allá de la violación, estamos hablando de la vida de la madre y de la vida de ese bebé. Entonces, al presentar un asumen precoz, un embarazo precoz, la maternidad, en este caso, es un acto que no prepara a las jóvenes ni física ni mentalmente. Su cuerpo todavía no está preparado para ser madre. Y la mentalidad que una joven en ese tiempo no está preparada, porque no se prepara una jovencita para ser madre, afecta mucho en el ámbito psicológico y eso puede presentar una consecuencia grave para el futuro tanto de ese bebé como de esa madre. El aborto como tal puede presentar un sinnúmero de consecuencias, como es la esterilidad. Después de haberse provocado un aborto, se promedia que aproximadamente el 10% de las jóvenes que han sufrido un aborto quedan estériles. Otra consecuencia es que los embarazos extrauterinos, porque después de haber practicado este aborto, muchas veces no se los hacen en los lugares correctos, en los lugares que deben de realizarse. En el caso de que se practique el aborto, pues en este caso queda raspado el interior del útero. Otra de las consecuencias que presenta este aborto es la placenta acreta. Que pues bueno, esto es debido a los abortos provocados, que se produce un daño o a veces esta placenta no es retirada por completo y esto causa graves daños a la joven o a la mujer como tal. Además de que aquí presenta una de las consecuencias creo que más vistas, que son los suicidios.
En este caso, las mujeres, después de haber provocado un aborto, quedan emocionalmente afectadas, tanto por las hormonas que se han afectado al retirar el feto de su útero, como por el cargo de conciencia de haber matado un ser. Y esto es algo mucho que hay que tomar mucha importancia en esto, porque debido a que jóvenes que, como ya lo dije, no están preparadas ni psicológica ni físicamente para ser madres, al ser sometidas en este caso a una violación y al quedar embarazadas, quedan afectadas psicológicamente y físicamente. Entonces, después de haber realizado este aborto, pues asume el hecho de la culpa de haber matado a un ser. Entonces, lo que buscan, en este caso, hablando ya de Ecuador, es evitar estos casos, evitar que se produzcan estos suicidios y todas estas causas y estas consecuencias que se producen a través del aborto. Hablando de un hecho mucho más allá de una violación, trata de resguardar el derecho a la vida universal, tanto de la madre como del bebé. Bueno, otra ponencia a favor es que la vida humana es sagrada. Desde el momento en que ocurre la fecundación por el óvulo y el espermatozoide, lo que es el ser humano no puede intervenir para interrumpirla, porque esto significa ir en la voluntad de Dios. Y otra que, como dijo la compañera anteriormente, el aborto causa consecuencias tanto físicas como psicológicas. Como ya les dijo anteriormente, de que la mujer se puede decir que es sensible tanto el útero como las paredes del útero, que puede ser que después sea infértil o incluso hasta morir. Lo que es psicológicamente, hay mujeres que cuando se realizan el aborto entran en depresión o no quieren saber, o sea, se cierran en un cuadro por ponerse mal por hacer eso. Otra de que eso es un crimen y no puede ser legal el aborto. Y bueno, nosotros como estudiantes de la carrera de medicina no prácticamente iríamos en contra de lo que es el juramento hipocrático, porque hay que cuidar, lo que dice el juramento es que hay que cuidar la vida de la vida del enfermo y hay que recuperarlo y hay que guardar un secreto. Entonces, si nosotros como futuros doctores vamos a realizar un aborto, iríamos en contra de ese propio juramento y no debería ser así. Y otra cosa de que es verdad de que son menores de edad, pero lo que es que en el momento de que se haga a favor el aborto, hay otras mujeres que van a hacer también, o sea, incluso pueden hasta poner que han sido violadas o algo para que se realice un aborto, cuando no debería ser así. Otra cosa de que también se dan los embarazos a temprana edad, aparte de violaciones por la falta de educación sexual que existen en las escuelas, en los colegios y en la casa mismo. Eso es todo, gracias. Ya, continuando con la ponencia en contra, según lo que dijeron mis compañeras, decimos que el aborto no se va a poder despenalizar, ya que es el ser que lleva dentro, en este caso lo que es una menor de edad, no se va a considerar como una cosa que podamos deshacer o cuyo valor no podemos disminuir, ya que se trata de una vida, pues. Entonces, si decimos que, por otro lado, en el que una mujer no esté contenta con su embarazo durante los primeros meses, esto no va a indicar que la mujer no va a llamar a su bebé una vez nacido. Entonces, se ha podido comprobar que en los países donde el aborto está legalizado, se incrementa la violencia de los padres sobre los niños, especialmente la de la madre sobre sus hijos, aun cuando sean planificados y esperados. Bueno, la respuesta a esto es que cuando la mujer violenta su naturaleza y aborta, aumenta su potencialidad de violencia y contagia esto a la sociedad, la cual se va haciendo insensible hasta lo que es al amor, al dolor y a la ternura. Bueno, cuando se dice que el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, se puede argumentar, pero que no se puede hacer esto cuando el sentido común y la ciencia moderna reconocen que en un embarazo hay dos vidas y va a haber dos cuerpos. Entonces, dado que el sexo se determina cromosómicamente en la concepción y más o menos la mitad de los abortos, de los que son abortados suelen ser el sexo femenino o masculino, entonces podemos decir que obviamente no toda mujer va a tener derecho a controlar su propio cuerpo, ya que no puede deshacerse de otra vida, no tiene el derecho de deshacerse de otra vida. Entonces,
¿Tiene una persona derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Sí, pero hasta cierto punto. Entonces, como ya habían mencionado mis compañeras, nosotros estamos estudiando para medicina, para ser doctores, para salvar vidas. No podemos deshacernos de una vida o apoyar este movimiento del aborto porque nos estamos deshaciendo de una. El bebé no tuvo la culpa de ese hecho tan horrible que es de la violación. No tiene la culpa de... Él no decidió haber nacido. Él no decidió haber existido. Así que esa es nuestra ponencia en contra de que no se puede penalizar este crimen. Este crimen, sí, porque es el aborto. Gracias. Bien, ya presentadas las dos ponencias, se dará paso a realizar las preguntas de la siguiente manera: una pregunta a favor y luego una en contra. El grupo a favor realice sus preguntas. Teniendo en cuenta los factores que van a afectar a la madre, tanto física como psicológicamente, ¿por qué el aborto en caso de violación en Ecuador? Compañera, no se le escuchó, se le apagó el micrófono. La última parte. Que teniendo en cuenta los factores que van a afectar a la mujer violada, tanto física como psicológicamente, porque aún así el aborto en caso de violación sigue siendo ilegal en Ecuador. Bueno, respondiendo a su pregunta, en el Ecuador es uno, como ya lo nombraron anteriormente, es uno de los países que todavía no despenaliza el aborto. Y básicamente el tema de por qué no lo despenaliza es porque, según el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, trata de resguardar la vida tanto de la madre como la del bebé, ya que al someterse a un aborto se está afectando, no se está solo matando a este bebé, sino que se está sometiendo a cualquier consecuencia que puede ser producto de este aborto. Entonces lo que trata, una idea en general, lo que trata es de proteger a la vida como tal, evitando la muerte tanto de la madre como la del bebé. Ya, pero poniendo en caso la carga que tiene la mujer, la carga psicológica, lo mal que ella se va a sentir, digamos que ella recurre a lo que es el suicidio. En este caso, ¿se salvarían las mujeres? Como ya lo dije antes, sí, procede queda afectada a la mujer tanto psicológica como físicamente, pero ¿se tomaría como suicidio que la mujer aborte? Es un suicidio que la mujer aborte porque la mujer se está exponiendo, está siendo consciente de que se expone en este caso, a la muerte. Entonces, ¿se tomaría eso también como un suicidio? ¿Se tomaría como un suicidio que la mujer, sabiendo las consecuencias que corre al abortar, sea consciente de que en este caso aborte y de que está en peligro su vida, y no solo su vida, sino la de ese bebé? Entonces, lo que tratamos de nosotros buscar, y tanto Ecuador con su código, es de que se resguarde esta vida. Y sí, se produce un daño psicológico, sí, pero en este caso hay muchas maneras de, no solo el suicidio, no solo abortar, no solo poner en riesgo la vida. Existen muchos casos en que, se da una ayuda psicológica a esta joven que sufre este aborto, pero hay muchas otras maneras. Hay mujeres que sufren abortos y sí, no quieren tener bebés, no quieren estar con este bebé, y lo que ellas hacen es que tienen su embarazo y los bebés son dados en adopción, que es algo normal que ya se produce ahorita en la actualidad, que las mujeres dan a luz, pero simplemente los bebés son dados en adopción a una familia que quiera tener un bebé, y ellas simplemente continúan con su vida. Sí tienen una ayuda psicológica que les va a ayudar a salir adelante, y no se afecta ni su vida ni la de un bebé, y se está respetando obviamente el derecho a la vida como tal. Pero, o sea, teniendo en cuenta de que el aborto sería legal, entonces en este momento el proceso del aborto va a ser
teniendo en cuenta tanto la vida de la mujer, bueno, más la vida de la mujer, porque en este caso ella está, o sea, este aborto es consecuencia de una violación y ella tiene derecho a decidir si lo quiere tener o no. No solo debemos pensar en la vida del feto, sino que también en la vida de la mujer, porque ella va a tener una carga emocional muy dura. E incluso si esta vida llega a nacer, lo más probable es que este niño sufra de lo que es el maltrato de parte de su madre. Así que en este caso, o sea, en este caso lo más probable es que el niño recurra también a lo que es suicidio en la adolescencia. Y hablando de la adopción, pues no creo que sea la mejor opción, ya que al momento de adoptar, pues es un proceso muy largo, muy tedioso, por así decirlo, y la mayoría de veces cuando una pareja quiere adoptar, simplemente lo deja así porque es un proceso largo, y no todos los niños son adoptados, incluso los niños que son adoptados son menores de 6 años, que pasan con los niños de 10 años, con los adolescentes. Sí, en este caso hay niños que, por ejemplo, sufren, no se niega que hay niños que o sea, la mujer ve en esos niños tal vez al agresor o se imagina en estos casos, pero por eso estamos recalcando nosotros que en este caso se da una ayuda psicológica a la mujer. Ahí está de la mujer si acude a esta ayuda o no, porque muchas veces se cierra. Pero lo que tratamos nosotros de dar a entender es que no se puede atentar contra la vida, de que tiene que tomar en cuenta de que al producirse un aborto se está atentando contra la vida de ella misma. Entonces, sí es verdad, hay niños que a veces no son adoptados, sí es verdad que a veces hay mujeres que no tienen a los niños, pero no los quieren, pero por eso se dan diferentes alternativas, que no solamente es una, hay muchas. La cosa es buscar y tratar de evitar este problema y de que, bueno, en este caso no se llegue a esta posibilidad del aborto y por consecuente la muerte. Bien, ahora damos paso a la siguiente pregunta. Gracias. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, compañera. Sí, compañera, sí se la escucha. Ya, la siguiente pregunta sería, usted como estudiante de medicina, futuro médico, al hacer un juramento como tal, ¿no estaría faltando a ese juramento, a dicho juramento, si se realiza la práctica de un aborto y atenta contra el más importante principio, que es salvar las vidas? Respondiendo a lo que está diciendo compañera, se sabe que en el juramento hipocrático sí menciona claramente lo de salvar una vida. También menciona sobre que no se debería dar ¿cómo sería? En el antiguo decía un pesario abortivo. Explicándole un poco sobre esto nos quería decir un remedio abortivo, algo así como las, las niñas que ahora están desesperadas por querer conseguir algún tipo de medicamento que les ayude a abortar, lo cual es muy peligroso. Sin embargo, en ese tiempo en el que todavía estaba Hipócrates, él incluso recomendaba a los médicos que ellos mismos practicaran el aborto, debido a que de esta forma sería más seguro para la mujer y no se vería otra vida afectada. Y en este caso, diciéndolo de esta forma y ya he explicado un poco esto, entonces podría decir que estaría bien si se practicara este tipo de situaciones. Estaría bien que se practicara el aborto debido a que de esta forma estas niñas no tendrían que sufrir a tan temprana edad emocionalmente después de todo el horror que hayan pasado, y aparte de ello no traerían una vida a sufrir al mundo. Sé que existe la adopción, sin embargo no todos los niños son adoptados, peor si nacen con alguna enfermedad y tendrían que vivir en orfanatos hasta que cumplan la mayoría de edad y de ahí irse. No tendrían un hogar sano y en especial
para adoptar se requieren demasiados requisitos, en especial muchas veces que la persona que debe adoptar esté casada, algo que no es tan común aquí. Ok, pero usted mencionó que había médicos que practicaban el aborto, pero quizás ellos lo hacían por prácticas y más no por querer apoyar el aborto. Realmente no lo hacían por práctica, sino porque antes lo que es el aborto no se veía como algo malo. E incluso se consideraba que el feto no tenía alma. No se lo veía como algo malo, pero en sí más lo realizaban por prácticas. Incluso lo que es las trompas de falopio se da por el nombre de un doctor que él era que experimentaba con las mujeres. Y por eso se dice que los abortos prácticamente fueron prácticas para poder ver qué es lo que tiene la mujer y lo que lleva adentro, lo que es un feto. Revisen la siguiente pregunta, grupo, por favor. ¿Por qué el aborto tiene que ser ilegal y un niño tiene que ser deseado? Pero es que no puede ser algo que deba ser ilegal o legal. Otra de que es verdad, no todo niño va a ser deseado, pero tampoco por el hecho de que tú no quieras tener un hijo vas a tener que abortarlo. Otra de que por eso, como se dice, está la adopción. Que es verdad, la mujer pasa por un trauma y todo eso, pero para eso existen psicólogos y en el momento de que ella lo tenga lo puede dar en adopción, porque aquí en Ecuador es verdad, no se da mucho el caso de la adopción, pero aún así sí hay orfanatos donde uno pueda ir a adoptar a un bebé e incluso como lo que decía la compañera Lisette, de que puede que no estén en las mejores condiciones los padres, pero para eso no es que van y dan, por ejemplo, alguien va, un señor a un orfanato y dice, yo quiero a este niño, lo adopto. No, uno para poder adoptar tiene que pasar por un procedimiento para ver que esa persona está en condiciones. Y se puede decir, o sea, no todo niño debe ser deseado, pero no por eso tienes que abortarlo. Otra de que si el aborto llega a ser legal, prácticamente la mayoría de mujeres van a estar abortando a cada rato y no debería ser así. Pero es que se sabe que las chicas que quedan embarazadas optan por dejar a los niños botados en lugares que hay personas que lo encuentran y hay niños que no corren con esa suerte. Hablando de la penalización del aborto, esta obliga a la mujer a manejarse en la clandestinidad. Y es por eso que a veces surgen muertes de las personas que optan por el aborto. Claro, pero como, o sea, es verdad, hay mujeres que dejan a los niños tirados porque yo he visto en las noticias incluso casos, pero bueno, es verdad, ahí ya el niño muere por las condiciones que se encuentran, pero en el momento de que una autoridad o cualquier persona lo encuentran, ahí esa persona va a la policía y ahí es cuando dan al niño en adopción, lo mandan directamente a un orfanato. Y si es verdad, prácticamente se obliga a la mujer y por la parte ilegal de realizarse un aborto, pero es que no debería realizarse un aborto. Puede tener al bebé y después adoptarlo. Yo creo que es decisión de cada quien porque nosotros tenemos derecho a nuestro cuerpo. Y estamos viendo ahora el aborto como una forma de equidad hacia la mujer que puede decidir sin opinión y juzgamiento de los demás. Pero no porque sea tu cuerpo vas a matar a otra vida. Pero si eso trae daños psicológicos. Pero es que para eso están los psicólogos. Yo sé, pero no siempre eso funciona. Pero ¿quién les va a prestar ayuda a esta persona? Tengamos en cuenta que la mayoría de mujeres que son violadas son mujeres pobres, mujeres que viven en los tabúes, entonces lo más probable es que simplemente se queden calladas y sufran de esta carga emocional.
Pero es que ahora el gobierno tú puedes ir y buscar ayuda donde un psicólogo que hay gratis, así como hay un abogado gratis en el caso de que la persona no tenga recursos, también hay un psicólogo, así que no es necesario gastar dinero en un psicólogo. Solo sería de que la mujer tome valor para poder ir allá, y también en casos hay familias que apoyan y la pueden ayudar a buscar ayuda psicológica. Pero no siempre Pero, sucede. siguiente pregunta. Compañera Daniela o Christopher, le dicen su pregunta. Ya, en las preguntas a favor, escuchando ya todas las ponencias y los argumentos que han dicho mis compañeros, ¿consideran que el término aborto es un sinónimo de homicidio? Bueno, una parte de la población en general considera el aborto sí un homicidio, considera el aborto sí un homicidio. En este caso no se está hablando del término correcto porque estamos hablando de un bebé, de un feto. Entonces se engloba con el término de feticidio, que es la muerte de un feto dentro del útero de una madre, que esto es atroz y dañino tanto para la madre como para el bebé. Y entonces sí se lo considera un homicidio, por lo cual es algo penado y por lo cual yo creo que es otra de las razones como tal que Ecuador no legaliza este aborto como tal para evitar estos daños tanto de la madre como para el bebé. Ya, pero yo considero que puede ser dañino para la madre al momento de que como no está legalizado el aborto, van a clínicas que no están totalmente legalizadas, que no están preparadas para realizar un aborto. Y entonces ahí es cuando tiene un peligro para la madre. Pero si se legaliza el aborto, entonces van a haber más profesionales que sepan sobre esto y ya no va a haber riesgo. Sí, es verdad. Bueno, es que esto ocurre en cuanto al daño que causa la madre, pero está atentando contra una vida y sea aborto y en las condiciones que se dé este aborto, en las condiciones que sea, si bien muchos casos son dados en clínicas no legalizadas o en lugares que no son correctos para realizar un acto como este, pues lleva a una consecuencia y sí se está hablando de un homicidio. Pero al hablarlo como un homicidio como tal, es igual a atentar como una vida. Es igual, donde en cualquier término que coloques aborto, igual estás matando a un bebé, e igual te estás afectando a ti como, en este caso, hablando de la joven, de la adolescente que se practica este caso, o de la mujer como tal. Estás atentando contra ti misma, estás dañando a tu propio cuerpo, ya dejando a un lado si fue o no producto de una relación. Ahora, entonces se debe tomar en cuenta mucho eso antes de practicar el aborto como tal. Compañero Christopher, su pregunta. Bueno, la pregunta que voy a hacer es si el aborto es la solución para las violaciones en este caso. Bueno, el aborto no es solo la solución. Como ya lo dijo, hemos planteado algunas alternativas, como es la adopción. En el caso, hay muchos casos de que, por ejemplo, está en la joven, por ejemplo, al realizar la denuncia se produce se va a este ámbito legal, se realiza la denuncia, se dan los cargos en contra del agresor y todo lo demás. En este caso, el aborto como tal no es la solución y bueno, yo sé que no es, que la pregunta sí es en mi grupo, pero para hablar de un tema como tal, en general, porque en este caso el aborto como tal no sería la solución, entonces estaríamos hablando de que el aborto como un acto atroz, ya sea producto de una violación o no, entonces se plantean diferentes alternativas, la cosa es buscar una solución mucho más allá de la mentalidad que se tenga. En este caso de la joven o del adolescente. Bueno, muchas gracias. Como resumen del debate,
y entre los puntos más destacados de la ponencia a favor, fue proteger los derechos y la dignidad de mujeres y niñas, brindándoles la opción de que ellas puedan escoger sin ser señaladas o ser encarceladas por tomar esta decisión. Y también se presentó la alta tasa de violaciones que existen en el Ecuador, que en realidad es una cantidad alarmante. Dentro de la ponencia en contra, los puntos que más se resaltaron fue la consecuencia que el aborto va a tener tanto en la salud mental y psicológica del adolescente que se lo realice, debido a que este va a ser un factor que va a influir mucho y le traerá problemas tanto en el presente como en el futuro. Por otro lado, también se planteó que el niño o la niña no es una cosa sobre el cual otra persona puede decidir por el estado de ánimo en el que se encuentre. Como también se señaló que se hace mucho énfasis en que el aborto debe ser legal porque una mujer debe decidir sobre su cuerpo, pero también se dice que en un embarazo hay dos vidas y hay dos cuerpos. A conclusión del tema, bueno, a través de los argumentos que se plantearon en este debate, queda claro que este tema causa mucha controversia debido a que hay diferentes puntos de vista, porque por un lado está que el sufrimiento de la víctima, pero por el otro también se está atentando contra la vida de un ser humano. Así que sí sería bueno que en algún momento se llegue a un consenso, porque es un tema que causa muchos revuelos a nivel mundial. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos grupos en contra y a favor. Y hemos terminado con esto, pues el debate sobre discriminación de género. Son temas bastante polémicos, los tres que hemos abordado. Y bueno, esta profundización de los temas pues da opción a que ustedes tomen posturas y tengan argumentos suficientes como para defenderlas, como futuros médicos también. Muy bien, señores, hemos terminado esta parte del debate, gracias a los tres grupos, y vamos a pasar a ver el último tema, que se llama Buenas prácticas en los servicios de salud. Como ustedes saben, ustedes tienen en su aula una tarea que se llama Investigación sobre Violencia de Género, que si no recuerdo mal, esta caduca este fin de semana. Entonces yo les sugiero que por favor durante la semana pues terminen de realizar esta investigación para en la próxima semana pues hacer la próxima investigación, que sería buenas prácticas en los servicios de salud. Yo les voy a dar este momento pues algunas bases para que ustedes puedan tener elementos para poder hacer esa investigación. También les quiero decir que, bueno, una vez terminada esta presentación, pues habríamos acabado ya con todo el temario de la materia. Y bueno, ustedes saben que los exámenes son el 22, pero si ustedes quieren quizá adelantarlo a la próxima semana, lo podemos adelantar, si es el gusto de ustedes, o si no, lo haríamos el propio 22 de marzo. Entonces, bueno, eso es una decisión que me gustaría que me indiquen. Si no es en este momento, pues sería por WhatsApp, pero sería mejor que haya un consenso con todo el grupo para llegar a un acuerdo y poder hacer una agenda de los exámenes. Ustedes tienen que hacer la agenda ya consensuada con ustedes mismos. Bueno, vamos a pasar al tema. Estamos viendo lo que son buenas prácticas en los servicios de salud. Bueno, según la Constitución de la República, hay una base legal en el artículo 32 que garantiza el derecho a la salud. El Estado garantiza el derecho a la salud. Y esta salud pues se vincula al ejercicio de otros derechos, el derecho
a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, ambientes sanos, etc. O sea, la salud está muy entrelazada con muchos otros derechos que si no se cumplen, pues afectan directamente hacia el derecho de salud. ¿El Estado cómo garantiza ese derecho a la salud? Pues la garantiza a través de sus políticas, que proveen a todos los ecuatorianos o las personas que viven en el país a un acceso permanente y oportuno y sin exclusión a los programas, todos los programas de salud, tanto de promoción, de prevención, de atención integral y de rehabilitación de toda la salud. Y también, incluso en la Constitución, califican cómo tiene que ser este servicio de salud. Y ahí nos vamos a parar un poquito. Entonces, dice la Constitución que el servicio de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, bioética, enfoque de género y generacional. Equidad, bueno, el principio de equidad ustedes saben que es dar un poco más a los que más necesitan. Entonces hemos visto que discapacitados, personas con enfermedades catastróficas, personas que sesodiversa, tienen en su vida tienen mucha inequidad, entonces el Estado favorece los servicios de salud para esas personas. Universalidad quiere decir que todas las personas que viven en el territorio de Ecuador tienen derecho a la salud. Solidaridad, eso se da en los servicios de la seguridad social, porque la seguridad social, los trabajadores que aportan al seguro social, este seguro social favorece a los campesinos con el seguro social campesino en función de esa solidaridad. O sea, el aporte del seguro social campesino es mínimo, pero lo compensa el aporte del resto de trabajadores. Pues eso, de alguna manera, pues es solidaridad. Interculturalidad quiere decir que para ejercer la salud en el Estado ecuatoriano, pues tiene que haber un respeto a la diversidad cultural. Calidad, que ahora vamos a tratar y vamos a ver en profundidad lo que significa calidad, es hacer las cosas de la mejor manera en función del paciente. Eficiencia es al menor costo, eficacia es cumpliendo los objetivos que se han propuesto, o sea, si una persona va con una enfermedad determinada, pues tiene que salir del servicio con esa enfermedad resuelta o al menos encauzada con su diagnóstico y con su tratamiento. Precaución quiere decir que tenemos que diversos programas de promoción y de prevención de la salud. Y bioética es guardando todos los principios de autonomía, de justicia, guardando la confidencialidad, el anonimato, respetando los riesgos, o sea, pesando más los beneficios que los riesgos. Con enfoque de género quiere decir que haya igualdad entre géneros. Y enfoque generacional es viendo a todo el ciclo vital y prefiriendo en ese ciclo vital los grupos etarios que tienen, diríamos, más vulnerabilidad, como son niños, niñas y adolescentes y como son adultos mayores. Entonces, miren ustedes que la Constitución dice muchísimas cosas, pero esto ¿se cumple o no se cumple? Esa es la gran pregunta. Vemos nosotros que en el Ministerio de Salud Pública hay dos direcciones que intentan cumplir todos esos principios de la Constitución. Una es la Dirección Nacional de Salud Intercultural, donde se garantiza y se reconoce el respeto a la diversidad de los pueblos y nacionalidades y se articula esos saberes ancestrales con el Sistema Nacional de Salud.
Y por otro lado, la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión, donde se implementan políticas de protección de derechos hacia los grupos vulnerables o grupos prioritarios, que ya lo hemos visto, ya ustedes lo han expuesto en la última exposición, y también implementa políticas a favor de la igualdad de género y de la inclusión de todos estos grupos que en cierta manera en algunos aspectos pueden estar excluidos de este sistema nacional de salud. Entonces, bueno, esto existe, es verdad que existe en el Ministerio de Salud Pública, pero ¿se llega a cumplir todos estos principios que hemos indicado? Bueno, vamos a hablar, ahora vamos a cambiar de tema, dejemos esta interrogante y eso básicamente es lo que ustedes también van a tener que investigar un poco, es si se cumplen todos estos principios, la salud para todos, etcétera, etcétera. Y vamos a ir a un concepto que a lo mejor pues para ustedes, ustedes lo saben o algunos de ustedes puede que no. ¿Quiénes son los usuarios externos y quiénes son los usuarios internos? Bueno, en cualquier empresa o en cualquier servicio, porque la salud es un servicio, no es una empresa genera un producto final. Y el servicio, bueno, genera la salud, pero la salud no es tangible. La salud se puede medir, pero no es tangible como una empresa, qué sé yo, de confección que genere camiseta o genere zapatillas, por decir algo. Entonces, ¿quién es el usuario externo de esas empresas o servicios? Son las personas que reciben el producto o servicio terminado. ¿Y quiénes son los usuarios internos? Son todos los colaboradores de la institución que apoyan en la consecución del resultado final de ese servicio o producto. Entonces, el usuario interno se dedica, o sea, tiene como fin el producir y dar la plena satisfacción a estos usuarios externos con la consecución de su servicio o su producto terminado. Entonces, bueno, en una empresa los usuarios internos pues serán desde el portero que recibe a las personas o que está ahí vigilando, hasta los gerentes, los administrativos, las personas que están en la planta de procesamiento. Pensemos en una fábrica, por ejemplo, de procesadora de atún, pues están las obreras haciendo todo el procesamiento del atún, del pescado, están mecánicos, administradores, están los gerentes, están las personas que ya, incluso los pescadores, los barcos de pesca que llevan el atún a la fábrica. Entonces es una cadena de personas que cada una tiene un rol, tiene una función, pero que todas colaboran para que el producto se consiga de la mejor calidad y en menor precio y más, diríamos, exactamente con el buen fin de que satisfaga al usuario externo y que sea un producto de calidad. Lo mismo en el servicio de salud, pues, ¿quiénes son los usuarios internos? Bueno, los usuarios externos ya sabemos que son los pacientes o los familiares, y los usuarios internos son desde los conserjes, trabajadores de la salud, pues enfermeras, auxiliares, laboratoristas, médicos, tratantes, también están los gerentes y los administrativos del hospital o del centro de salud. Entonces, todos ellos son usuarios internos. Bueno, una vez visto esto, también tenemos que ver que
Para conseguir un servicio de buena calidad, pues nosotros tenemos que, el mismo servicio tiene que sufrir un procedimiento. O sea, la persona que va a un servicio de salud, entra al servicio de salud y tiene una serie de procedimientos, un proceso que quizá pues va a buscar un turno, sala de espera, consulta externa, de consulta externa le pueden mandar a quizá una cirugía o mandar un tratamiento. Entonces todo es un proceso que tiene que estar muy bien concebido para que se cumplan los objetivos finales de esa institución. Igual que pasa con una fábrica, que al final pues su producto tiene que ser, en el caso de la fábrica de atún, un buen producto, y eso, el fin último, ¿cuál es? El fin último es quizá pues beneficiar a los dueños de la fábrica, indirectamente pues a los usuarios internos, que son todos los trabajadores, pero sobre todo pues si eso no funciona, o sea, ¿por qué no funcionaría eso? Posiblemente porque a lo mejor el producto no es de calidad. Entonces, ¿quién dice la última palabra si un producto es de calidad o no? Lo dice el consumidor, en el caso del atún. En el caso de un servicio de salud, lo dice el paciente. El paciente es el que dice si ese servicio es de calidad o no es de calidad, porque ha cumplido el proceso final, diríamos, ¿no? El fin de ese servicio. Y bueno, cuando hablamos de calidad total, tenemos que hablar que es una filosofía de gestión. Esto es, calidad total es un término administrativo. Esto lo inventaron en un principio los japoneses, después lo siguieron los estadounidenses y los europeos. Y es una manera de hacer las cosas donde todo consiste en ir aprendiendo de los errores. Entonces la calidad es un proceso de aprendizaje y mejora continua, y se basa en una serie de principios. Entonces, a partir de estas experiencias, se va configurando que la gestión de la calidad total, como hemos visto en la explicación anterior, siempre está orientada hacia los que reciben el producto, que son los usuarios externos. Entonces, la calidad se va entendiendo cada vez más como la orientación de toda la organización a la satisfacción de los usuarios externos, obviamente en un entorno cambiante, porque a veces, bueno, puede que esté de moda una cosa, pero llega un momento que hay otra moda, o que resulta que una comida puede ser buena en un momento dado, pero nos damos cuenta que esa comida pues, nos puede producir algún problema de salud. Entonces esas modas van cambiando, pero en definitiva quien tiene la última palabra son los usuarios externos. Entonces, en la calidad total está reflejada en todo ese procedimiento que se hace, que tiene que tener una serie de características que vamos a ver ahora, pero siempre dirigido a satisfacer la satisfacción de los usuarios externos y, en el caso de la salud, de los pacientes. Bueno, los servicios de salud en el país pues, se han desarrollado como servicios públicos, la mayoría gratuitos y normalmente con pocos recursos. Entonces, se podría pensar que son para personas poco exigentes y que en realidad pues, no se le puede pedir más porque son gratuitos. Entonces, mucha gente dirá, es que no se le puede pedir calidad porque, bueno, la empresa privada sí, porque la empresa privada pues tiene que invertir, o un consultorio privado, una clínica, tiene que invertir, y ahí sí tenemos que pedir calidad, pero en un servicio de salud pública, bueno, es más bien para pobre, entre comillas, entonces no tenemos que pedir calidad. No, eso es un concepto completamente erróneo. Los servicios sociales o los servicios públicos de salud tienen que tener los mismos estándares de calidad que cualquier servicio y cualquier empresa privada. Claro que es un proceso
y que esto depende mucho de toda la política pública a nivel del gobierno, ¿no? De cómo organiza el gobierno su plan de desarrollo, cómo organiza, miren ustedes qué está pasando ahora con las vacunas. Ha habido una mala organización en el Ministerio de Salud y hay un caos en la vacunación del COVID en el país. Entonces, tiene mucho que ver con las cabezas que están dirigiendo los servicios o los ministerios, distintos ministerios en el país. Pero la concesión no es decir, como todo es gratuito, pues puede ser malo. No, en absoluto. O sea, todos los servicios de salud y de otro tipo en el país tienen que tener un estándar máximo de calidad. Y ese estándar máximo de calidad tiene que ser comprobado, tiene que estar, puede ser evaluado. Y mire ustedes lo que pasa, por ejemplo, con las universidades. La universidad es evaluada y es valorada si acredita o no acredita. Pues, y eso es importante para todos los profesionales que salen en las universidades, porque miren ustedes, sobre todo los médicos, si quieren acceder, una vez que salgan de su carrera de grado, quieren acceder a una especialidad, se les ve mucho dónde han estudiado, si era una universidad acreditada, y eso es muy importante para, básicamente, pues para su futuro. Entonces, el Ecuador se ha preocupado de evaluar a las universidades. ¿Y cómo se evalúa? Pues haciendo diríamos, un balance de todo ese proceso de educación y analizándolo poco a poco para ver si está es adecuado o no es adecuado. Y miren ustedes que en las universidades se evalúa el proceso, pero también se evalúa al estudiante, y el estudiante tiene un peso muy importante. En medicina se evalúa todo el proceso y vale un 50%, y también que son bastantes elementos del proceso, diríamos investigación, vinculación, la docencia, la infraestructura, las bibliotecas, bueno, incluso los equipos, etcétera. Todo eso vale 50%, pero el otro 50% lo aporta el estudiante. O sea, se hace un examen al estudiante y se ve si efectivamente ha aprendido o no ha aprendido. O sea, se ve la satisfacción del usuario externo. Entonces, el proceso de evaluación es fundamental. Para el proceso de evaluación es fundamental el usuario externo, que en este caso de las universidades sería el estudiante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la calidad de un servicio siempre se mide, bueno, tiene un proceso que también se puede medir, pero siempre se mide a través del usuario externo. No sé si hasta aquí han entendido todo, voy muy rápido. Son conceptos nuevos porque estos son conceptos de administración, pero de cualquier manera es bueno que ustedes lo sepan porque ustedes van a estar 5 años en la universidad, incluso van a seguramente participar en alguna evaluación que se le haga a la universidad o a la carrera. Y es importante que sepan también esto. Nosotros, bueno, en el año 2018 ya se evaluó la carrera de medicina y el año pasado pues se evaluó la universidad y aprobó, acreditó. Entonces, cada 5 años se hace este proceso para ver que como decíamos, esa mejora continua. Si esa calidad total se va innovando, va mejorando, va cambiando algunas cosas porque todo es dinámico y en este tiempo que todos los conocimientos son rápidamente absorbidos, rápidamente innovados, entonces es necesario que cada 5 años se haga una nueva evaluación para ver cómo ha cambiado la universidad. Y de hecho, bueno, ustedes están en una malla
en medicina, en una malla que ha comenzado hace 2 años nada más, y que también se tendrán que evaluar en su momento. Entonces, realmente, pues, esta calidad total y esta mejora continua, pues algo que garantiza que los usuarios externos, en este caso de las universidades, los estudiantes, en el caso del sistema de salud, los pacientes, pues satisfagan sus necesidades al máximo. Entonces, diríamos que el fin último de toda organización. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, por favor. ¿Está claro todo? Bueno. Entonces vamos a los niveles de gestión de la calidad. Entonces, para nosotros valorar la calidad, nosotros tenemos que ver 3 elementos. Por un lado, la estructura, por otro lado, los procesos y por otro lado, los resultados. Son los 3 elementos o los 3 niveles más importantes de la gestión de la calidad. ¿Y qué es la estructura? Pues es la organización de la institución. Puede ser pensando en la institución de salud y pensando, por ejemplo, en un hospital, es la organización del hospital. Y esa estructura, ¿qué conlleva? O sea, ¿qué elementos tiene? Pues tiene los recursos humanos o los talentos humanos, o sea, todos los profesionales de la salud en sus distintos roles, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera. Los recursos físicos, o sea, los edificios, las infraestructuras, los recursos tecnológicos, que pueden ser los equipos, los insumos, los materiales, los medicamentos, los recursos financieros, que sería el presupuesto que tiene ese hospital en el año. Entonces, todo esto constituye la estructura. Y la estructura, obviamente, tiene que ser de óptima calidad para que funcione todo. Después, siguen los procesos. ¿Qué son los procesos? Son todos los procedimientos y actividades que tiene un servicio. Entonces, los procesos, ¿cómo tienen que ser? Llega una persona y se inventa un proceso. Llega otra persona y se inventa otro proceso. No. Los procesos ya están determinados. Hay protocolos de actuación. Entonces, en los hospitales, pues hay protocolos para ir a emergencia, hay protocolos para consulta externa, protocolos para atender ciertas enfermedades. O sea, todo está documentado, todo está determinado, porque esos protocolos pues se hacen viendo de qué mejor manera se puede conseguir el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, esos protocolos se van, diríamos, reestructurando en función de diríamos, de los cambios en la ciencia y la tecnología. Puede que haya cambios, por ejemplo, en equipos de resonancia, equipos tomógrafos, etcétera. Entonces, en función de los equipos que llegan a los hospitales, a lo mejor el protocolo de su uso pues cambia. Y también quizás en función de la prevalencia de ciertas enfermedades, como es ahora el COVID. Cuando comenzó el COVID hace un año, pues no había protocolos de atención al COVID. En este momento ya existen ciertos protocolos de atención y eso facilita y mejora la morbimortalidad, o sea, la incidencia de mortalidad de esos pacientes pues es mucho menor. Entonces, quiere decir que esos procesos y esos procedimientos protocolizados hace que mejore el servicio. Entonces, en cualquier empresa, sea de servicio o de producto, está muy bien estructurado cómo se hace cada uno de los procedimientos. Y
por último, los resultados. Obviamente, el resultado es el impacto logrado por la estructura, o sea, por el talento humano, los equipos, los medicamentos y los procesos y cómo se ha ido haciendo. Entonces, en salud, el resultado tiene que ser las mejoras de la salud, el bienestar de las personas. Entonces, estos tres elementos son fundamentales para la gestión de la calidad, para obtener una buena calidad de los servicios. Bueno, ¿y qué diríamos nosotros que es la pertinencia intercultural de género e inclusivo en la salud? Bueno, pues es un servicio de salud que busca esa calidad, pero atendiendo a las necesidades de la población, porque depende de ese servicio de salud donde esté ubicado. No es lo mismo una clínica en la ciudad de Quito que una clínica en Guayaquil, o no es lo mismo un hospital en la costa que un hospital en la sierra o en el oriente, porque hay otras necesidades, hay otras prioridades, hay incluso otras prevalencias de enfermedades. Entonces, la pertinencia intercultural es la construcción social entre el personal de salud conjuntamente con la comunidad para lograr un servicio de salud óptimo. Entonces, ustedes que serán seguramente, bueno, cuando terminen ustedes su carrera, tendrán que hacer el año de rural, ustedes tendrán que ir a una comunidad y lo primero que tienen que hacer es conocer cómo es esa comunidad, porque ustedes no pueden ir a imponer a esa comunidad, ustedes tienen primero que conocer, ver las necesidades de esa comunidad, si es una zona rural, ver qué ocurre con esa comunidad, qué enfermedades son las más frecuentes, cómo es la comunidad, qué diversidad cultural hay. Y entonces con eso y conjuntamente hablando con ellos, pues se puede lograr un óptimo servicio de salud. Entonces esa es la pertinencia intercultural, que es parte de la calidad total de los servicios. Y el concepto de buenas prácticas, ¿qué son? Bueno, las buenas prácticas en los servicios sociales, en este caso en los servicios de salud, son la aplicación de un conjunto de estándares de calidad para la consecución de un efectivo resultado. Y definimos las buenas prácticas como aquellas formas de hacer con relación a valores, a principios, a procesos y a resultados que guían la introducción de mejora en el funcionamiento de los centros y aseguran que las personas reciban un servicio de calidad. Entonces, normalmente en los hospitales pues hay un servicio de mejora continua que se llama, o un servicio de calidad, donde se hace una evaluación de los servicios y se va viendo si se van cumpliendo esos estándares o esos protocolos que hemos hablado, esos estándares de calidad, y se van viendo si es necesario introducir algún cambio. Normalmente, pues cada cierto tiempo se evalúa. Miren ustedes, las universidades se evalúan cada 5 años. Cada institución pues pone una meta, un tiempo determinado para evaluar y se ve si se han cumplido todos esos valores, principios, procesos y resultados que se habían fijado. Si no se han cumplido, pues hay que introducir mejoras, hay que hacer un plan de mejora para intentar en una segunda instancia ir hacia la consecución de esos resultados. Entonces, eso igualmente se hace en todas las instituciones. Y bueno, en cuestión de salud y ya en la salud clínica, la salud, diríamos, de atención de salud, ¿qué característica tiene esas buenas prácticas de salud? O sea, ¿cómo se traduce una buena práctica de salud? Hemos dicho que las prácticas de salud se traducen en la satisfacción del paciente, en
el modo como perciba el usuario externo ese servicio de salud, esa atención. Entonces, se traduce en cosas muy concretas. Se traduce en la atención al usuario y en las necesidades del usuario. Necesidades del usuario y trato individualizado. Ahora vamos a ver cuáles son las necesidades del usuario. Bueno, necesidad de ser comprendido. Una persona que llega con una dolencia a un centro de salud o a un hospital necesita que sea comprendido su necesidad, lo que quiere es su servicio de salud que quieren que se le brinde. Necesidad de ser bien recibido, o sea, que no sea recibido con malas caras, como un extraño, porque si va al IES o si va al Ministerio de Salud Pública, los dos son servicios públicos, aunque uno le cuesta a los trabajadores y otro no cueste, pero de cualquier manera son derechos que tiene el usuario. Hemos visto en la Constitución que los servicios de salud son universales, quiere decir que todo ecuatoriano o persona que viva en el territorio tiene derecho a la salud y tienen que ser bien recibidos. Entonces, también necesidad de sentirse importante, de que no le bajen la autoestima, necesidad de comodidad, o sea, de que llegue y por lo menos tenga un sitio donde sentarse, necesidad de que resuelvan su problema de salud, obviamente, lo más importante. Y como entendemos la personalización e individualización del usuario. Bueno, eso se entiende a través de un diálogo personalizado y una atención personal esmerada y con procesos de calidad. Cortesía del personal de salud en saludar al paciente al ingreso y al inicio de sus labores, orientación del usuario fuera y dentro del servicio, siempre el centro tiene que ser el paciente. Puntualidad en el servicio, aclaración de dudas, comunicación verbal creando un ambiente de confianza y mostrando interés y deseo de ayudar, comunicación no verbal con un contacto visual mirándole a los ojos a ese paciente, con una voz clara, moderada, no gritando. La imagen de los usuarios internos es importante, la apariencia personal que sea una apariencia, diríamos, no escandalosa, sino una apariencia profesional. El buen trato, obviamente, eso es uno de los elementos más importantes. Una actitud y motivación positiva, una percepción de que los procedimientos se están realizando bien, no que te dejan esperando 2 horas, 3 horas. El tiempo suficiente, discreción en el comportamiento ético y confidencialidad. O sea, estas son todas las percepciones que tiene el usuario respecto a cómo se están dando los procedimientos en la salud. Y esto es lo que ustedes van a hacer. Porque como hemos visto, la calidad, aunque tiene esos 3 niveles, estructura, procesos y resultados, siempre la calidad se enfoca al usuario externo y se ve a través de los ojos de los pacientes. Y los pacientes pueden decir, los pacientes y familiares, obviamente, ellos pueden decir si el servicio de salud es de calidad o no es de calidad. Entonces, esto sería en pocas palabras todo lo que se refiere a calidad de los servicios con pertinencia intercultural de género e inclusión y a buenas prácticas de los servicios de salud. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Pues pueden hacer 2 cosas. Ustedes pueden hacer una encuesta de satisfacción de usuario, preguntarle a ponerse, diríamos, fuera de un servicio de salud y preguntar a los usuarios que han salido de un servicio de salud si están satisfechos, si le hicieron esperar, si no le hicieron. O sea, todas las preguntas referidas a esa calidad y calidez de atención. O también yo les sugiero que ustedes podrían hacer, como ustedes son 4 o 5 personas en el grupo, pueden hacer individualmente, pueden preguntar a sus familiares
para que tener una idea cómo son esos servicios de salud entre sus familiares, y después hacer una reunión por Zoom con el grupo y hacer lo que se llama un grupo focal, que es a través de las experiencias de ustedes dentro del grupo, sacan una serie de conclusiones de cómo están los servicios de salud. Entonces, también un elemento importante sería comparar los servicios públicos y los servicios privados y ver qué diferencias hay entre o qué aspectos tienen que mejorar entre los servicios públicos y los servicios privados. Entonces, eso básicamente tendrían que hacer ustedes. Y miren ustedes que hemos ido recorriendo todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural, con la igualdad, con los grupos vulnerables, con ese respeto de todas las personas, el respeto que nos merecemos todos, y esto desemboca en una salud de calidad y en unas buenas prácticas en los servicios de salud. Entonces, precisamente ese es el trabajo que tendrían que hacer ustedes. No sé hasta aquí qué dudas tienen respecto a lo que les he comentado. No sé si hay alguna duda, señores. ¿Está todo claro? A ver, ¿alguien quiere hablar, por favor? Entonces, bueno, recapitulando, ustedes podrían hacer dos cosas. Pueden hacer una encuesta de opinión para ver la calidad de atención de los servicios de salud. Yo en el aula virtual les voy a dar algunos elementos que ustedes podrían tocar. En ese sentido, también les voy a dar este poligrafiado que hemos visto ahora. Y por otro lado, pueden ustedes hacer lo que les he indicado. O sea, son esas dos opciones. O una encuesta de opinión, o hacer ese grupo focal con los 4 o 5 participantes que van a hacer esa investigación, discutiendo diríamos, las experiencias personales y familiares en los servicios de salud y sacando elementos positivos y negativos de cada uno de ellos para indicar pues si hay buenas prácticas o no hay buenas prácticas en los servicios de salud. Entonces hay esas dos opciones, las que ustedes crean más conveniente. Yo creo que la opción del grupo focal es más fácil para ustedes porque pueden hacer una reunión en Zoom con los 5 componentes, que es muy facilito, y ahí pueden sacar algunas conclusiones y eso ya plasmarlo en los resultados de la investigación. O también, como les digo, pues una pequeña encuesta de opinión, como ustedes quieran. Entonces, no sé si está claro lo que tienen que hacer, señores. Sí, doctor. Ok. Sí, doctora. Entonces, miren, yo también quiero saber cuándo ustedes estarían dispuestos a hacer el examen. Como les digo, ustedes van a tener para la investigación, me parece que es hasta el 14 la investigación, o el 13, no estoy segura, la investigación en violencia, y esta otra investigación pues sería hasta el 21. Y el examen pues podríamos tenerlo pues el 15 o el 16 o el 22. No sé lo que ustedes opinan. Sería bueno concertar ya aquí algo más concreto.
díganme, porque son ustedes los primeros que les voy a preguntar, porque ya ustedes prácticamente han terminado. Todavía los otros paralelos no terminan. Lo podríamos dar el día 15. Sí, el 15 creo que estaría bien. Yo no tengo ningún problema. Si es el día 15 ya quedaría pendiente esa investigación que ustedes terminen. Por eso les digo, si ustedes adelantan, realmente van a estar más libres pues en la fecha de los exámenes para anatomía y para otros exámenes. Entonces, si es el día 15, ok, yo les mandaría inmediatamente, yo les subo hoy día la tarea esta de la investigación en buenas prácticas en los servicios de salud, que eso lo pueden hacer ustedes en una tarde, haciendo ese grupo focal, y me lo mandan tranquilamente cuando ustedes puedan, y también les voy a mandar todos los documentos que van a entrar en el examen de segundo parcial. Entonces eso lo haré entre hoy y mañana. Y ya inmediatamente ustedes, básicamente, pues ya el 15 pues sería el examen y ahí terminaría la materia. Si hay personas, por ejemplo, hubieron 2 personas que no hicieron lo del debate, si quieren hacer una tutoría, que por interno se comuniquen conmigo. Y bueno, yo les pensaba poner una nota un poquito más baja que el resto, pero si quieren recuperar toda la nota, pues que se comuniquen conmigo para que recuperen esa nota. Eso es lo que les podría decir. Entonces quedamos el 15 a las 8 de la mañana, examen de socioantropología, y la tarea de buenas prácticas estaría hasta el 21, ¿verdad? Hasta el 21 podrían subirla. Si la suben antes, mucho mejor. Tienen que subirla todas, aunque sea una tarea grupal, pero todos los del grupo tienen que subirla al aula virtual. Y la de investigación, que ya está en el aula, no estoy segura si está hasta el 14, pero si no está hasta el 14, le voy a poner hasta el 14 para que haya una diferenciación. En esta semana, dedíquense a la investigación sobre violencia, terminen eso, y ya la otra semana hagan la investigación sobre buenas prácticas. ¿Ok? Puede ser después del examen incluso, ¿no? Bueno, señores, entonces hemos llegado a una serie de acuerdos y hemos terminado prácticamente pues la materia. Espero que esta materia pues le haya servido para poner bases de valores, de principios, de respeto a los derechos humanos, sobre todo en ciertos grupos interculturales, grupos vulnerables, que ustedes van a tener que enfrentar cuando sean médicos, y que seguramente pues se acordarán de la asignatura en un momento dado. Bueno, señora, ha sido un gusto. Desgraciadamente no están todos, hay solo 26 personas, pero para mí pues ha sido un gusto pues darle esta asignatura. Ustedes han aportado bastante porque realmente esta asignatura sobre todo tiene que ver con que ustedes se adentren a la problemática real que vive la sociedad. Entonces eso lo han logrado a través de los temas que hemos ido profundizando. Entonces muchísimas gracias. El 15 tenemos el examen y vean su aula virtual para ver las tareas y empezar a hacerlas. Muchísimas gracias. Cualquier novedad, pues a través de Luis Ángel Muñoz, pues él me comunicará. Y también ustedes a través del grupo de WhatsApp. Gracias a todos y nos vemos el 15. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bendiciones. Gracias.